El desierto de Arizona, una tierra inhóspita. Este es el escenario de la vida, donde cada momento es una batalla. La mortalidad siempre acecha. ¿Qué pesadilla aterroriza tanto a las serpientes venenosas? ¿Podrá escapar? En el desierto de Arizona, la serpiente de cascabel, un paciente depredador del desierto. Alcanza casi 2 metros de longitud con escamas oscuras y moteadas que se funden con el terreno arenoso. Su cabeza triangular y sus agudos ojos amarillos la mantienen alerta. No se trata de un depredador común. Su cola, rematada con un cascabel, zumba cuando se acerca el peligro. Un sonido aterrador incluso para las criaturas más valientes. Su verdadera arma es su veneno, la hemotoxina, que paraliza a sus presas y destruye la sangre en instantes. Aún más peligrosas son las fosas termosensibles cerca de su boca. Dos órganos sensibles que detectan el más mínimo calor de la vida. Permitiéndole cazar en la oscuridad con una precisión letal. La rata canguro del desierto, su presa favorita en este desierto. Esta pequeña presa corre por la arena, recolectando semillas rápidamente. La serpiente rastrea cada movimiento. Sus fosas de calor la detectan, incluso a metros de distancia. La rata se acerca sigilosamente, inconsciente. En un instante, la serpiente de cascabel ataca, con los colmillos al descubierto, el veneno listo.
reflejos de la rata canguro son más agudos. Salta de lado, esquivando el ataque por centímetros. La serpiente retrocede, silenciosa, preparándose para la siguiente cacería. Esto es supervivencia en el desierto. La paciencia se une a la velocidad y solo una puede ganar. La vida de la serpiente de cascabel es una prueba constante. Sus escamas la protegen del calor del sol y su lento metabolismo le permite sobrevivir semanas sin alimento. Cada cacería perfecciona su habilidad. Cada error, una lección. Este animal salvaje prospera donde otros fracasan. Un maestro del duro desierto. En el desierto, la oportunidad favorece al paciente. Pero una amenaza mayor se acerca sigilosamente. Un enemigo intrépido. La serpiente rey, con su cuerpo esbelto y su patrón de rayas blancas y negras, es un depredador sin veneno. Inmune al veneno letal de las serpientes de cascabel. Posee una fuerza aterradora. Sus músculos flexibles son su única arma, listos para aplastar a cualquier oponente. Frente a ella estaba la serpiente de cascabel, con la aterradora vibración de su cola y su veneno letal, aparentemente sin oponente en este desierto. La serpiente rey tomó la iniciativa de perseguirla. Sin temer los colmillos venenosos de la serpiente de cascabel, la batalla comenzó, la vibración de su cola chocando con el ominoso silencio. La serpiente de cascabel mordió a su oponente, pero el veneno fue ineficaz contra la inmune. La serpiente rey se enroscó con fuerza.
sus músculos ahogando la respiración del depredador. La serpiente de cascabel forcejeó, pero cada espiral se tensó. En esta batalla, el depredador de hoy se había convertido en la presa. La serpiente rey había ganado la peligrosa presa. La serpiente rey proclama su victoria, devorando lentamente a su peligrosa presa. Sin embargo, en el despiadado desierto, el triunfo es fugaz. El ciclo de supervivencia entre los animales salvajes continúa, donde la fuerza, la astucia y la resiliencia dictan el resultado de cada encuentro. El triunfo de la serpiente rey es solo un instante en la interminable lucha de la naturaleza, donde ningún vencedor reina realmente supremo. Y el desierto sigue siendo un juez imparcial de la vida y el destino. Al anochecer sobre el vasto desierto de Arizona, una ágil criatura emergió en la pradera. El correcaminos, un animal salvaje de medio metro de largo. Destacaba por su velocidad y agilidad, y sus poderosas patas lo impulsaban a más de 30 kilómetros por hora. Con un pico afilado y tácticas astutas, este veloz depredador era un auténtico depredador del desierto. Dominando su agreste terreno, su oponente era una joven serpiente de cascabel, recién salida del nido, cargada de veneno. Pero carente de fuerza y experiencia, aunque equipada con un arma peligrosa. La joven serpiente no era rival para el veloz correcaminos. El correcaminos cargó con una velocidad impresionante, aplastando todo a su paso.
La joven serpiente de cascabel, presintiendo el peligro, se enroscó y mostró sus colmillos para defenderse. Pero la agilidad del correcaminos era inigualable. Con la precisión afinada por la supervivencia en la naturaleza, esquivó el ataque de la serpiente y contraatacó con despiadada eficacia. Su afilado pico se aferró al cuerpo de la serpiente de cascabel, levantándola del suelo y golpeándola con fuerza contra el polvoriento suelo. El veneno de la serpiente de cascabel, aunque potente, fue inútil contra las brutales y calculadas tácticas del correcaminos. Victory belongs to the Roadrunner seizes his hard-earned pride. As the En instantes, la joven serpiente fue reducida a una presa, con su destino sellado por el implacable depredador del desierto. En esta implacable naturaleza salvaje de Arizona, donde la supervivencia exige velocidad y estrategia, ni siquiera los animales más venenosos están a salvo. El correcaminos domina su territorio. Su mirada penetrante escudriña el horizonte que se oscurece en busca del próximo desafío, encarnando el espíritu salvaje e indómito del ecosistema del desierto. En el desierto de Arizona, las serpientes de cascabel macho compiten para aparearse. Durante la época de apareamiento, los machos luchan ferozmente. Retorciéndose y forcejeando para dominarse. El macho más fuerte se gana el derecho a aparearse con la hembra. Tras la victoria, el macho se aparea con la hembra. Un proceso que puede durar varias horas. Entre 3 y 6 meses después.
en guaridas rocosas. Las serpientes de cascabel hembras dan a luz a docenas de crías con escamas brillantes. La madre cuida a sus crías mientras aprenden a cazar insectos. Esto asegura la supervivencia de su especie en el duro desierto. Otros animales salvajes siguen sus propios ciclos de supervivencia. Los correcaminos construyen nidos en arbustos espinosos. Y los machos ofrecen insectos para atraer a sus parejas. Las ratas canguro cavan madrigueras seguras y se reproducen rápidamente para mantener un número considerable de individuos. Todo forma parte del rompecabezas de la supervivencia. África se extiende por 29 millones de kilómetros cuadrados, un continente de extremos. Desde densas selvas tropicales hasta sabanas abrasadas por el sol y desiertos abrasadores. Es una tierra donde la vida y el peligro se entremezclan. Entre sus criaturas, las serpientes prosperan. No dejan huellas ni rugidos, pero su presencia moldea ecosistemas enteros. Este continente, rico en fauna y terrenos variados, es un testimonio del poder y la precisión del mundo natural. Donde cada elemento, incluidas las serpientes, refleja la perfección de la creación. África, hogar de más de 500 especies de animales salvajes. Es donde presenciamos la asombrosa diversidad de serpientes.
desde las exuberantes selvas tropicales hasta los áridos desiertos. Cada serpiente es una obra maestra de la creación, con características únicas para la supervivencia. Sus ojos agudos y misteriosos escudriñan constantemente su entorno. Mientras que sus lenguas bífidas parpadean sin cesar, captando cada señal del aire, sus escamas, con intrincados patrones, se mimetizan a la perfección con las hojas, las ramas o la arena, haciéndolas casi invisibles. Sus gráciles movimientos, deslizándose suavemente, trepando ágilmente, o deslizándose sin esfuerzo, demuestran su extraordinaria adaptabilidad a cualquier terreno. Las serpientes son expertas en mimetizarse, permaneciendo a menudo inmóviles durante horas para evitar ser detectadas por presas o depredadores. Algunas, como la mamba negra, se mueven a la velocidad del rayo, mientras que otras, como la serpiente topo, utilizan sus poderosos músculos para dominar a presas más grandes. Muchas poseen herramientas especializadas, como el veneno, que varía considerablemente. Algunas paralizan con neurotoxinas, otras alteran la sangre o los tejidos. Estas habilidades, perfeccionadas durante millones de años, las convierten en cazadoras y defensoras eficientes. En sus ecosistemas, las serpientes desempeñan un papel vital entre los animales salvajes. Controlan las poblaciones de roedores e insectos, manteniendo el delicado equilibrio de la naturaleza. A menudo malinterpretadas, estas criaturas son esenciales para la salud de los entornos. Previniendo la sobrepoblación de especies más pequeñas que podrían perturbar los ecosistemas. Las extraordinarias formas en que las serpientes se adaptan a su entorno demuestran su diversidad e importancia. Desde el camuflaje hasta la velocidad, la fuerza y el veneno, cada especie ha desarrollado estrategias distintas para prosperar. Pero la supervivencia es un desafío constante en su mundo hostil. Cómo estos guerreros silenciosos sortean los peligros y se aseguran su lugar en la naturaleza. Desde los sigilosos cazadores hasta las poderosas constrictoras, cada serpiente enfrenta sus propios desafíos.
los paisajes salvajes de África. Sobrevivir en África no es tarea fácil. ¿A qué desafíos se enfrentan estas serpientes? En las tierras salvajes de África, las serpientes luchan a diario por la supervivencia. El entorno es duro e implacable. En el desierto de Kalahari, el calor abrasador puede secarlo todo. Mientras que la temporada de lluvias del Congo provoca inundaciones que amenazan con arrasar con la vida. Las serpientes deben soportar sequías extremas o adaptarse a condiciones de humedad constante. El alimento y el agua son escasos. Los recursos pueden desaparecer rápidamente, lo que obliga a las serpientes a buscar constantemente su sustento. Deben adaptarse para sobrevivir en lugares donde la vida está siempre al límite. Las serpientes son tanto depredadoras como presas. En el cielo, las aves rapaces de vista aguda acechan cualquier oportunidad para atacar. En tierra, otros carnívoros esperan la oportunidad de convertir a las serpientes en su presa. Cada movimiento requiere precaución y cada momento exige estar preparados para el peligro. ¿Cómo logran estas criaturas aparentemente frágiles no solo sobrevivir, sino prosperar en un mundo tan brutal durante millones de años? Las serpientes han desarrollado estrategias de supervivencia únicas y eficaces. Estas adaptaciones les permiten afrontar los desafíos de África con valentía. Las batallas individuales de las diferentes especies de serpientes revelan los secretos de su notable capacidad de adaptación en este entorno implacable. El paisaje salvaje de África pone a prueba a las serpientes a diario. Para vivir, deben confiar en habilidades especializadas perfeccionadas a través de la evolución. Su historia es una de resiliencia e ingenio frente a amenazas constantes. Comencemos con la reina de la paciencia, la víbora del Gabón, en las profundidades de las selvas tropicales africanas.
La víbora de Gabón. La más grande de África. Pesa hasta 10 kilos y alcanza los 1.9 metros de altura. Sus colmillos de 5 centímetros. Los más largos de cualquier serpiente. Liberan un potente veneno que contiene citotoxinas que destruyen los tejidos y cardiotoxinas que atacan el corazón. La dosis letal del veneno es de 0,00003 onzas por libra de peso corporal. Y una sola mordedura puede liberar hasta 0,02 onzas. Suficiente para derribar a un pequeño elefante. En la selva tropical del Congo, la víbora de Gabón se mimetiza con su entorno. Con escamas que se asemejan a la hojarasca, lo que le permite permanecer inmóvil durante horas. Cuando se acerca una presa, como un ratón de campo, la víbora ataca a 280 kilómetros por hora, atrapándola para inyectarle veneno. Luego, se traga al ratón entero, empezando por la cabeza, utilizando sus mandíbulas flexibles para consumirlo lentamente. Un estudio de 2004 identificó una proteína única, similar a una citosina en el veneno. Que puede causar complicaciones cardíacas, lo que destaca su compleja composición. Este veneno no solo neutraliza a sus presas, sino que también afecta a múltiples sistemas fisiológicos. Lo que lo hace altamente efectivo. Al cazar roedores, la víbora del Gabón ayuda a controlar sus poblaciones, protegiendo los cultivos de la selva tropical de daños. Su sigilo, fuerza y potente veneno la convierten en un formidable depredador en su ecosistema. El comportamiento y el impacto de esta serpiente en un documental sobre animales salvajes ofrecen información sobre su vida en la selva tropical del Congo. Mostrando su papel en el mantenimiento del equilibrio ecológico. Mientras la víbora del Gabón reina con magistral paciencia, una estrategia de supervivencia diferente se desarrolla en las profundidades subterráneas. El mundo de la serpiente topo, un depredador silencioso y poderoso. La serpiente topo, un animal salvaje no venenoso,
Prospera en los desiertos y pastizales de Sudáfrica. Su cuerpo negro y musculoso, que a menudo alcanza los 18 metros de largo, está diseñado para ser fuerte. Las serpientes topo demuestran que la fuerza y la adaptabilidad son clave para la supervivencia, prosperando tanto en entornos salvajes como en entornos alterados por el hombre sin depender del veneno. Del subsuelo, nos adentramos en la sabana, donde la mamba negra reina con velocidad y veneno letal. La mamba negra, un animal salvaje altamente venenoso. Es originaria de las sabanas y colinas rocosas de África. Su cuerpo, a menudo de color marrón oliva o gris, puede alcanzar los 4 metros de largo, con una distintiva boca negra que exhibe cuando se siente amenazada. Esta serpiente se mueve con rapidez, alcanzando grandes velocidades, lo que la convierte en una de las serpientes más rápidas del mundo. Su veneno es neurotóxico y extremadamente potente, capaz de matar a un humano en menos de 1 hora si no se trata. La mamba negra muerde a su presa varias veces, inyectando veneno que paraliza a animales pequeños como aves, lagartos y roedores. Tras morder, libera a la presa y espera a que el veneno haga efecto antes de consumirla entera. Activa durante el día, la mamba negra patrulla áreas abiertas para cazar, a diferencia de otras serpientes que recurren a la emboscada. También puede desplegar una pequeña capucha alrededor de su cuello cuando se siente amenazada, similar a una cobra, para parecer más intimidante. Una mamba negra se enrosca alrededor de una majestuosa águila, con sus escamas brillando mientras intenta dominar al ave. La feroz lucha se intensifica a medida que las fauces de la serpiente se acercan a la victoria. Una leona curiosa entra, convirtiendo el duelo en un tenso choque a 3 bandas. Con poderosas garras, se abalanza, intentando arrebatarle el águila a la serpiente. La cobra se aferra con fiereza, pero tras un caótico tira y afloja, cede, liberada. El águila se enfrenta a la leona y luego se eleva a una rama alta con un desesperado impulso de fuerza, escapando. Este brutal encuentro revela el impredecible ciclo de la vida de la naturaleza, donde la supervivencia exige una lucha implacable. Un estudio de la Universidad de Pretoria
demostró que las mambas negras ayudan a controlar las poblaciones de aves granívoras. Lo que favorece el crecimiento de las plantas en las sabanas al reducir el consumo de semillas. Esto las hace vitales para su ecosistema. Viven en termiteros, árboles huecos o grietas en las rocas y a menudo regresan al mismo refugio. A pesar de su peligrosa reputación, las mambas negras evitan a los humanos y solo muerden cuando se ven acorraladas o provocadas. Su inteligencia es notable, pueden evaluar las amenazas y optar por huir o defenderse. Las hembras ponen hasta 20 huevos. Y las crías emergen después de unos 3 meses. Ya cargadas con un veneno letal. La pérdida de hábitat y el miedo humano amenazan a sus poblaciones. Pero su velocidad, potente veneno y adaptabilidad las aseguran como depredadores dominantes en la naturaleza. La velocidad define a la mamba negra. Pero otra serpiente se basa en la precisión. Si la mamba negra hace temblar a los enemigos con su velocidad, la cobra escupidora domina con una precisión letal en un documental de animales salvajes. Encontrada desde Nigeria hasta Zambia. Esta serpiente rocía veneno contra las amenazas a varios metros de distancia, apuntando a los ojos. Su cuerpo de 15 metros, de color marrón, negro o gris. Se camufla en sabanas, bosques o colinas rocosas. El veneno, una mezcla de neurotoxinas y citotoxinas. Causa dolor intenso, ceguera temporal o la muerte si la serpiente muerde. Activa de día o de noche. Caza ratas y aves, usando veneno para debilitar a sus presas antes de comer. Cerca de las aldeas. Controla las poblaciones de ratas, pero puede entrar en conflicto con los humanos.
Las investigaciones demuestran que el colavirón, un compuesto vegetal, puede reducir el daño hepático relacionado con el veneno, lo que sugiere usos médicos. Las cobras escupidoras se refugian en termiteros o troncos y ponen hasta 20 huevos. Las crías son venenosas y pueden esparcir veneno de inmediato. En un documental sobre animales salvajes, la precisión y la potencia de la cobra escupidora sobresalen, mostrando su papel en la naturaleza Su capacidad de atacar sin contacto la convierte en un depredador único. En las praderas de Sudáfrica, la cobra del cabo aparece con sus brillantes colores. Su vibrante apariencia llama la atención. Pero su comportamiento y habilidades de supervivencia son igual de cautivadores. La vida de la cobra escupidora, desde la caza hasta la reproducción, revela un equilibrio entre peligro y beneficio en su ecosistema. Para un documental sobre animales salvajes, es un claro ejemplo de la complejidad de la naturaleza, donde la supervivencia depende de la habilidad y la adaptación. Comprender a esta serpiente nos ayuda a apreciar los desafíos de coexistir con la vida silvestre. La historia de la cobra escupidora sienta las bases para explorar más especies. Cada una con rasgos distintivos. De esta certera, nos trasladamos a las praderas de Sudáfrica, donde la cobra del cabo deslumbra con sus vibrantes tonos. La cobra del cabo, un animal salvaje originario de las praderas de Sudáfrica, mide aproximadamente 15 metros de largo. Su cuerpo es dorado o marrón, con colores que varían según la región. Dorado en el Cabo Occidental y más oscuro en el Cabo Oriental. Según un estudio de 2021, esta variación ayuda a identificar a la serpiente en diferentes zonas. Su veneno neurotóxico, con una dosis letal de 0,00002 onzas por libra. Causa parálisis en cuestión de horas.
lo que la convierte en uno de los animales salvajes más peligrosos de Sudáfrica. Activa durante el día, caza ratas, aves y lagartijas mordiéndolas y liberándolas, permitiendo que el veneno haga efecto. Su velocidad y potente veneno la convierten en un depredador formidable en su hábitat. En las praderas de Sudáfrica, la cobra del cabo desempeña un papel clave en el control de las poblaciones de roedores, lo que contribuye a mantener el equilibrio del ecosistema. Sin embargo, a medida que las granjas se expanden a su territorio, la serpiente entra en contacto más estrecho con los humanos, lo que provoca un mayor número de mordeduras. Los agricultores y residentes de las zonas rurales suelen encontrarse con este animal salvaje. Y su peligroso veneno supone un grave riesgo si no se trata con prontitud. Los centros médicos de Sudáfrica informan de un aumento de casos de mordeduras de serpiente. Especialmente en zonas donde las praderas se convierten en tierras de cultivo. El comportamiento y las adaptaciones de la cobra cafre la convierten en un animal salvaje. Prefiere las zonas abiertas de pasto, pero también se la puede encontrar cerca de afloramientos rocosos o matorrales. Su excelente vista y sus rápidos movimientos le ayudan a localizar presas y evitar amenazas. Si bien evita a los humanos siempre que puede, ataca si se le acorrala o provoca. La educación sobre este animal salvaje es crucial para las personas que viven cerca de su hábitat. Comprender su comportamiento y respetar su espacio puede reducir los conflictos. Los esfuerzos de conservación también se centran en proteger su hábitat de pastizales para asegurar la supervivencia de esta importante especie. Mientras la cobra cafre domina los pastizales, otra serpiente caza silenciosamente en los árboles. Mientras la cobra del cabo domina las praderas, en lo alto de los árboles del África subsahariana,
Un depredador oculto acecha con precisión letal la boomslang. Esta serpiente de 1,5 metros se mimetiza con el follaje de los árboles con su cuerpo verde o marrón, haciéndola casi invisible. Sus grandes ojos rastrean aves y lagartijas con gran precisión. El veneno hemotóxico de la boomslang. Con una dosis letal de tan solo 0,00003 onzas por libra, causa hemorragias internas graves. Agravadas por las metaloproteinasas, como se ha observado en estudios. Ataca con rapidez. Muerde y se retira, dejando que el veneno haga efecto para evitar lesiones. Los colmillos traseros de la serpiente liberan el veneno mediante un movimiento de masticación, eficaz para la caza en las copas de los árboles. Se desplaza con facilidad por las complejas estructuras arbóreas, utilizando su agilidad para capturar presas. Al controlar las poblaciones de aves y lagartijas, la boomslang ayuda a mantener el equilibrio de los ecosistemas forestales. Aunque tímida, es peligrosa debido a la limitada disponibilidad de antídotos, lo que convierte las mordeduras en una seria amenaza. Sin embargo, la boomslang se enfrenta a importantes retos de supervivencia. La deforestación destruye sus hábitats arbóreos, obligándola a desplazarse a zonas abiertas donde corre peligro. La expansión humana propicia más encuentros, lo que a menudo resulta en su desaparición por temor a su potente veneno. El cambio climático reduce la disponibilidad de presas, lo que altera las fuentes de alimento y afecta la reproducción. El comercio ilegal de mascotas también amenaza a las poblaciones. Ya que los coleccionistas la buscan por su llamativa apariencia. La conservación es difícil debido a la naturaleza esquiva de la boomslang, que dificulta su monitoreo. A pesar de estos desafíos, la serpiente se adapta gracias a su camuflaje y a su rapidez de movimientos. Proteger los bosques, reducir los conflictos entre humanos y fauna silvestre y concientizar sobre su rol ecológico son cruciales para su supervivencia. La investigación y la preservación del hábitat pueden contribuir a asegurar la supervivencia de la serpiente boomslang.
Esta serpiente sigue siendo una parte esencial de los ecosistemas arbóreos del África subsahariana. Equilibrando la naturaleza mediante su caza silenciosa y precisa. Sin embargo, ¿qué desafíos amenazan la supervivencia de estos guerreros silenciosos? En la naturaleza, las serpientes enfrentan constantes desafíos de supervivencia. No solo por depredadores o entornos hostiles, sino también por presiones biológicas y ecológicas internas. Este documental sobre animales salvajes explora estas luchas, revelando la implacable realidad de la naturaleza. Las serpientes luchan contra enfermedades y parásitos a diario. Una pequeña herida puede provocar una infección grave y un brote de enfermedad puede devastar poblaciones enteras, debilitando su capacidad de cazar o reproducirse. La competencia por los recursos es feroz, tanto entre las diferentes especies de serpientes como dentro de la misma especie. El alimento y el territorio son escasos, y una sola presa puede desencadenar una confrontación fatal. Conseguir un refugio seguro es igualmente difícil. Ya que las serpientes se enfrentan a la constante amenaza de depredadores rivales. La reproducción añade un nivel adicional de dificultad. Encontrar pareja, proteger los huevos de los enemigos y asegurar la supervivencia de las crías exige fuerza, astucia y suerte. Solo las serpientes más aptas transmiten sus genes. Estas luchas internas resaltan la resiliencia de las serpientes y su papel crucial en el mantenimiento del equilibrio del ecosistema. Comprender estas luchas no solo profundiza nuestro aprecio por estas extraordinarias criaturas, sino que también revela conocimientos que podrían beneficiarnos a todos. Este documental sobre animales salvajes sienta las bases para explorar cómo los nuevos descubrimientos sobre las serpientes pueden transformar nuestra visión de la delicada red de la naturaleza. A pesar de estas amenazas, las serpientes desempeñan un papel vital en sus ecosistemas.
Las serpientes africanas son animales salvajes vitales que sustentan los ecosistemas y satisfacen las necesidades humanas. Las víboras de Gabón se alimentan de ratas, protegiendo así los cultivos agrícolas de la destrucción. Las mambas negras y las boomslangs se alimentan de aves granívoras. Lo que contribuye al crecimiento de las plantas de la sabana y los bosques al reducir la pérdida de semillas. Las cobras del Cabo controlan las poblaciones de roedores en los pastizales, manteniendo el equilibrio en estos hábitats, más allá de sus funciones ecológicas. Las serpientes ofrecen potencial médico. Las investigaciones demuestran que las proteínas del veneno podrían dar lugar a nuevos fármacos anticoagulantes. Estos animales salvajes no solo son peligrosos, sino que son esenciales para la naturaleza y la salud humana. Al controlar las plagas, apoyan la agricultura y garantizan la seguridad alimentaria de las comunidades. Su veneno, a menudo temido, promete avances médicos que podrían salvar vidas. Sin embargo, la pérdida de hábitat y el miedo humano amenazan a estas serpientes. Protegerlas garantiza que continúen desempeñando un papel crucial. Los agricultores se benefician de menores pérdidas de cultivos. Y los ecosistemas se mantienen en equilibrio con poblaciones saludables de plantas y animales. Reconocer el valor de estos animales salvajes cambia la perspectiva del miedo a la apreciación. Las iniciativas de conservación pueden ayudar a mantener sus poblaciones, apoyando tanto la naturaleza como los avances médicos. Estas serpientes demuestran que incluso las criaturas temidas tienen un propósito: contribuir a un planeta más saludable. Para proteger a estas criaturas vitales, es necesario actuar. ¿Cómo podemos asegurar su futuro? Cada serpiente se ha adaptado a los desafíos de África. Desde los densos bosques hasta las llanuras abiertas. Sin embargo, la deforestación y la urbanización destruyen sus hábitats.
mientras que el miedo humano provoca pérdidas innecesarias de vidas. Estas amenazas ponen en peligro su supervivencia. Para protegerlas, podemos preservar los bosques, crear espacios seguros para reducir los conflictos entre humanos y serpientes, y apoyar la investigación de antídotos para salvar vidas. Estas serpientes nos muestran el equilibrio de la naturaleza: paciencia, velocidad y fuerza. Desempeñan un papel vital en los ecosistemas, controlando las plagas y manteniendo la biodiversidad. Al aprender sobre ellas, comprendemos la importancia de coexistir con la vida silvestre. Proteger a estas serpientes ayuda a preservar el patrimonio natural de África y garantiza que las generaciones futuras puedan presenciar su resiliencia. Su supervivencia depende de nuestras acciones. Podemos marcar la diferencia apoyando las iniciativas de conservación y difundiendo la concienciación. Estas serpientes no son solo sobrevivientes, son clave para un planeta sano. Su existencia nos recuerda que debemos respetar la naturaleza y actuar con responsabilidad. Trabajemos juntos para proteger sus hábitats y reducir los conflictos. De esta manera, ayudamos a mantener el equilibrio de los ecosistemas que habitan. Sus lecciones nos inspiran a cuidar nuestro medio ambiente. Suscríbete a nuestro canal para descubrir más información sobre la vida silvestre y cómo apoyar la conservación.